El discurso del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el domingo, en el acto de conmemoración del Día de los Trabajadores, abrió una nueva polémica con el oficialismo. Apoyado en un análisis elaborado por el Instituto Cuesta Duarte, Abdala planteó un diagnóstico crudo de la realidad social y económica del país y a partir de él aseguró que el gobierno impuso un proyecto de desarrollo y crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural. Luego, el dirigente metalúrgico presentó una serie de propuestas para paliar la pérdida del poder adquisitivo y generar puestos de trabajo, que la central va a llevarle este miércoles a una reunión al presidente Luis Lacalle Pou. Finalmente adelantó que el PIT-CNT llevará adelante un proceso de lucha ideológica frontal contra la reforma de la seguridad social tal cual se la viene promoviendo desde el Poder Ejecutivo. El domingo mismo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que presenció el acto allí en primera fila, criticó que la central empezó a oponerse a cosas que todavía no están resueltas, como la reforma de la seguridad social, que dijo no está ni siquiera redactada. Además sostuvo que el PIT-CNT olvidó una parte fundamental, y es que tuvimos 2 años con la economía muy condicionada por la pandemia. Ayer, acá en Perspectiva, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ahondó en esa línea y señaló que Abdala se rifó el contexto económico internacional agravado este año por la invasión rusa en Ucrania. Mieres sostuvo además que el PIT-CNT buscó acentuar problemas como la pérdida del poder adquisitivo que las autoridades están comprometidas a atacar. Bueno, después de conocer todas esas repercusiones, después de la discusión que tuvimos en la tertulia del lunes, vamos a conversar acá en el programa con el presidente de la Central de Trabajadores. Abdala, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. La primera pregunta es a propósito de la consigna con la que el PIT-CNT convocó al acto de este 1 de mayo. Decía, por la unidad de quienes movemos la rueda. Había algunas alusiones en esa frase, ¿no? ¿A qué estaban aludiendo? Estábamos aludiendo a la necesidad de generar acuerdos hacia una estrategia de desarrollo incluyente que abarque a las grandes mayorías, digamos, de la población, de todas aquellas y aquellos que están interesados, digamos, en el trabajo de calidad. Y eso no involucra solamente a los trabajadores y trabajadoras asalariados, a los trabajadores por la cuenta, a los jubilados, sino que también involucra segmentos, digamos, desde del pequeño comercio, de la pequeña industria manufacturera, de la producción agropecuaria familiar, que tiene sus actividades vinculadas a la demanda interna. Entonces, yo preguntaba por alusiones porque está el término rueda ahí, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la crítica desde el gobierno, por ejemplo, en la campaña por el referéndum, de que se estaba poniendo el palo en la rueda. ¿Es por eso? Algo de eso hay, es decir, nosotros no le ponemos el palo en la rueda a la actividad, nosotros somos los que trabajamos. ¿Y también había una alusión a lo de la malla oro, o no? Bueno, esa es una metáfora que utilizó el presidente que para nosotros grafica, digamos, aquellos sectores que a pesar de un contexto económico complejo, de una situación compleja derivada por la pandemia, les ha ido y les está yendo muy bien ahora, ¿no? No es una metáfora que creamos nosotros, sino que la creó el propio presidente de la República. ¿Pero la consigna tenía que ver con eso también o no? No, no necesariamente, no. No, porque el malla oro, ciclismo, en fin, todo eso. No, en ese sentido no. En ese sentido no. Bueno, pero en el discurso usted sostuvo que desde el gobierno se viene impulsando un proyecto de desarrollo de crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural en un régimen en que los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para multiplicar ganancias que la gran mayoría del pueblo. Es un señalamiento muy fuerte, ¿no? Es palabra por palabra como un golpe, ¿no? Es una caracterización de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Si tú tenés una situación en la cual crece el Producto Bruto Interno un 1.5 por encima del segundo semestre del 19, antes de la pandemia, pero simultáneamente se reduce, se rebaja la participación de los salarios en la riqueza nacional, se arrastra, digamos, un deterioro del poder de compra del salario real de un promedio de un 4.4%. Se abate en cierta medida la pobreza
que creció durante la pandemia, llegando a 100.000 nuevos pobres en el 2020, pero quedan 66.000, un tercio de los cuales son niños. Y además, la inmensa mayoría de la población, no solamente asalariada, está ganando un umbral de ingresos por debajo de los 25.000 pesos, y hay una alza inflacionaria en la cual crecen por encima del promedio de la inflación los productos alimentarios, y estas franjas de la población consumen una mayor parte de su ingreso en alimentos y por tanto se deteriora aún más su ingreso. Bueno, evidentemente que está creciendo la desigualdad. Esto es un dato objetivo, digamos, ¿no? Si crece la producción, pero se achica la participación del salario y la jubilación en la producción nacional y hay rebaja salarial, lo que está sucediendo es que una porción mayor del valor generado va para los sectores que logran enriquecerse inclusive en esta situación, y una porción inferior de la riqueza nacional va para la gran mayoría. Eso es un crecimiento de la desigualdad. ¿Pero eso es deliberado? ¿Se está impulsando desde el gobierno una política así? Así funciona el régimen, digamos, actual. Pero el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad. Fíjate que nosotros hemos hecho una propuesta de duplicar las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Y por el cuidado que tenemos que tener y la responsabilidad decimos, bueno, ¿esto cómo se financia? Hacemos un cálculo y esto sale un entorno de 300 millones de dólares. Y el Poder Ejecutivo sobrecumple sus metas fiscales por un volumen de 350 millones de dólares. Es decir, para que no suceda esto, digamos, por omisión yo creo que es responsable. Para que no suceda esto deberían haber políticas públicas explícitas, digamos, que tienen una mano a los sectores que están quedando más sumergidos, de modo de, por lo menos, enlentecer, digamos, su caída, ¿no? Ayer cuando entrevistamos al ministro Pablo Mieres le preguntamos a propósito de esta acusación, de este diagnóstico que hace el PIT-CNT, respondía lo siguiente. Rechazo radical a esa conclusión, como si hubiera un designio de construir un modelo excluyente. La verdad no tiene ningún sustento, ninguno. Absolutamente. La preocupación que hemos tenido desde el principio, que nos tocó actuar por los más débiles, por los más vulnerables, choca frontalmente con esa acusación, que además tiene el agravante de incluir una cierta intencionalidad. Es decir, impulsar implica una voluntad, y eso es un disparate. Pero además, todo el planteo de todo el análisis de los datos que realizó Marcelo Abdala ayer, parte de un grave error, que es no situar esto en un contexto mundial. Un contexto mundial que nos afectó a todos los países del mundo. Marcelo Abdala habla del aumento de la pobreza. La pobreza aumentó en todo el mundo. En el 2020 se aumentó en 110 millones de nuevos pobres en el mundo. El PBI del mundo cayó casi 4 puntos en el 2020. El salario cayó en el mundo entero, no en Uruguay, en el mundo entero. Entonces, rifarse nada más ni nada menos que hubo una pandemia que impactó de manera global la realidad de cada uno de los países, y Uruguay no fue la excepción, es realmente olvidarse de un pedazo muy grande del mapa diagnóstico, ¿no? Y yo digo, es olvidarse, y uno dice, bueno, yo podría endilgarle intencionalidad a eso también, porque decirle a la gente, miren, esto es resultado de un proyecto del gobierno que lo que busca es excluir y generar concentración de la riqueza, y no tomar en cuenta que estas tendencias que estamos sufriendo, lo mismo que la inflación, a ver, el aumento de precios. Abdala, ¿cómo observa esa respuesta? Bueno, en primer lugar, que nosotros no establecemos valoración alguna desde el punto de vista de las intenciones, sino de la evolución concreta de la sociedad. Repito, si tú tenés un proceso en el cual el Producto Bruto Interno del país se recuperó y todavía pasó por arriba de la situación que teníamos en el segundo semestre del 2019, y simultáneamente se deteriora la participación del salario en ese producto, está creciendo la desigualdad. Eso es inobjetable. La estadística en la cual nosotros nos basamos para extraer una conclusión de hacia dónde va
el actual proceso de desarrollo del país, es la misma estadística que utiliza el Poder Ejecutivo. Y obviamente que nosotros no nos rifamos la situación internacional. Lo que pasó es que tenemos otra visión. Porque también es cierto... Pero no apareció mencionada con detalle, con destaque. Bueno, basta analizar las resoluciones del Congreso de nuestro PICNT, donde expresamente nosotros hacemos alusión que según la ONG Oxfam, los sectores que están en la cúspide, digamos, en la pirámide de la dirección económica mundial, el 1% más rico, no solamente acumula la misma riqueza que el 50% de la población, nos referimos a la friolera de 3.700 millones de seres humanos, sino que además esos sectores, los 1.000 millonarios, lograron recuperar en meses las pérdidas de la pandemia, mientras que a los sectores más desposeídos les va a tocar años. Pero esos son los problemas del desarrollo capitalista universal. Entonces, decir en un país que en función, digamos, de los problemas globales que han existido, nosotros reconocemos la pandemia, reconocemos su impacto, le habilita a quedar como no responsable al Poder Ejecutivo por haber priorizado para nosotros de manera unilateral, no significa que no deba ser una prioridad, abatir el déficit fiscal en vez de generar la condición para invertir lo necesario en sacar para arriba a los más vulnerables, creo que es una trampa. Yo no juzgo intenciones. El gobierno, bueno, con respecto al manejo fiscal, usted sabe cuál es el argumento. Las cuentas venían muy debilitadas cuando asumió esta administración. Pero ¿por qué razón Uruguay es uno de los países que menos invirtió en solventar la situación, digamos, de vulnerabilidad con respecto a, inclusive al resto de los países en América Latina? ¿Por qué razón se sobrecumplen metas fiscales anunciadas por el Poder Ejecutivo en vez de poder utilizar esos aspectos para financiar a los más vulnerables? El ministro da otros números, ¿no? Otra parte de la realidad, por lo menos. Destaca que la tasa de desempleo se situó desde fines del año pasado y hasta ahora en un promedio de 7,4% de la población económicamente activa, la cifra más baja desde 2017. Eso lo dijimos nosotros en nuestro diagnóstico. De modo que el desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia. Él recordaba que en febrero de 2020, antes de asumir este gobierno, el desempleo estaba en 10,5. Sí, yo creo, Liliano, que Por otro lado, señaló que en los últimos 2 años se redujo la cantidad de trabajadores en situación de informalidad. En 2019, último año del gobierno del Frente, había 25% de trabajadores informales. Esa proporción se ha reducido al 22% en la actualidad. Eso significa que una mayor proporción de trabajadores ha accedido a las correspondientes protecciones, derechos y beneficios que incluye la formalidad. Estos no son logros que el PIT-CNT valore. Pero es que nosotros expresamente establecimos en nuestra oratoria que había crecido el nivel de empleo. Dijimos la misma cifra de 7,4%. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo otra crítica, no desde el punto de vista de la evolución cuantitativa del empleo, sino cuál es la calidad de los puestos de trabajo que se están generando. Y hay una cosa que rompe los ojos. El 37% de los nuevos empleos generados, esos que dice el ministro, son los jornales solidarios, que implican algo así como casi 1% de la población económicamente activa y por tanto del empleo o del desempleo. Y naturalmente, por ser jornales solidarios, articulados desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y las intendencias municipales, para bien, toda esa población, que es un 37% de los empleos nuevos generados, está cubierta por la seguridad social. Por eso también hay 2 puntos de baja de la informalidad, que todavía sigue siendo muy importante. Pero nosotros ubicamos otra reflexión, que parece que el gobierno se está haciendo el distraído porque pone las discusiones en lugares donde no está instalada y no responden a la pregunta que nosotros hicimos. ¿Qué pasa? En ese mismo terreno del empleo, Mieres en su mensaje del domingo de noche hizo incluso algún pronóstico interesante, ¿no? Por la evolución que se prevé tendrá la economía, este año se crearán 40.000 puestos de trabajo más, lo que permitirá recuperar lo que falta reponer de los empleos perdidos en la pandemia y además buena parte de los empleos que se habían perdido en el periodo de gobierno anterior, 2017-2019. Vamos a ver, porque yo quiero terminar con esa polémica teórica que tengo con Mieres, que se refiere a cosas que no tienen que ver con el planteo del PICNT. Porque, repito, nosotros no hemos dicho que no subió el nivel de empleo, sino que hemos cuestionado críticamente la calidad del empleo que se generó. Porque yo no creo que Mieres esté contento con que un trabajador gane 6.500 pesos por mes, que son lo que implican los jornales solidarios. Nosotros hemos dicho, desde el punto de vista del empleo hay que ubicarse en esta situación. ¿Qué sucede cuando terminen los jornales solidarios, cuando vaya terminando UPM o la obra del ferrocarril central?
Eso es lo que nosotros tenemos que discutir. Porque al final de cuentas, la propuesta desde el punto de vista de la generación de empleo habla, y es acá donde creo ellos, si esa va a ser la línea argumental del Poder Ejecutivo, se esconden para no dar el debate central que está planteado. ¿Es posible mejorar la inversión pública? ¿Es posible activar o devolver lo que se le quitó al presupuesto en vivienda? ¿Es posible armar sistema de compras del Estado para el desarrollo de modo de que proveedores nacionales puedan satisfacer la demanda del Estado? Bueno, eso tiene que ver con nuestra propuesta central, que es armar un ámbito de diálogo nacional para generar puestos de trabajo de calidad. Porque los que se están generando tienen niveles salariales inferiores a los anteriores que habían en la pandemia y son básicamente, te repito, un 37% de los puestos de trabajo generados son los jornales solidarios. Que nosotros decimos prolongarlo, porque si no, esa gente, ¿qué hace? Bueno, esa es la discusión central. Y ahí es donde queda claro, digamos, que si tú tenés una estrategia de desarrollo que básicamente está actuando como locomotora el complejo agroexportador, no genera ese complejo el empleo necesario, la dinámica necesaria. Nosotros no creemos en el derrame espontáneo. Hay muchas situaciones de la historia nacional donde se nos decía tenemos que esperar que crezca la torta, que luego llega el derrame y se reparte. Tienen que haber políticas explícitas que intenten sesgar en otra dirección lo que el mercado no resuelve. ¿Ustedes desconocen el impacto que tiene el agro en el interior del país, en los pueblos, las ciudades, en sus entornos? De ninguna manera. Sería una tontería no aprovechar las ventajas comparativas estáticas que nosotros tenemos en nuestra dotación de recursos naturales. Ahora, también es una tontería apostar todos los boletos a eso solo cuando la vida está demostrando que eso solo no resuelve, ¿no? En el discurso, bueno, y hace unos minutos también, usted decía, hay sectores de la economía que aumentaron su riqueza a diferencia de la mayoría de la sociedad. Entre esos rubros mencionó justamente a las agroexportadoras que se vieron beneficiadas por el aumento de su volumen de venta y de los precios de colocación de los productos. Estos sectores que están en la cúspide de la acumulación de riqueza y capital, observan de qué manera objetivamente pagan menos impuestos al erario que el conjunto de la sociedad. Esta fue una frase textual suya. Ayer en la entrevista con Mieres yo le mencionaba este señalamiento y el ministro respondía, la política tributaria es la que se fijó en los gobiernos del Frente Amplio. Sí, y si tengo que criticar gobiernos del Frente Amplio, tú recordate que nosotros siempre levantamos en todos los 1 de mayo de gravar más al gran capital. Nosotros hemos hecho un planteo tributario, digamos, que implica el siguiente razonamiento. Si quien vive de su ingreso fijo tiene una escalera progresiva de aportación al erario público a través del IRPF, estoy quitando aquí el impuesto más regresivo, que es el IVA, porque quien gana se consume todo su ingreso, aporta mucho más que quien tiene capacidad de ahorro. Nosotros hacíamos este razonamiento. Si el trabajador, quien vive de un ingreso fijo, inclusive que es un trabajador medio, profesional, un obrero calificado, tiene una escalera progresiva de aportación, ¿por qué no el capital? Entonces, eso es un debe, digamos, que nosotros creemos que se necesitan ajustes tributarios. Si tú tenés una situación en la cual un número de cuentas, digamos, superiores a $100.000 lograron el 80% de una inversión en el sistema financiero por $9.000 millones. Si tú tenés que de las empresas exportadoras, que son 1.700, hay 25 empresas, 25, que logran exportar la mitad de lo que exporta el país. ¿Será que no se puede ubicar allí una contribución mayor de estos sectores al erario público, de modo que algunas políticas públicas puedan beneficiar al tercio más pobre o al 20% más pobre de la sociedad? Ese es el planteo del PCNT. ¿Pero ese es un planteo para una reforma tributaria permanente o para la aplicación de medidas transitorias en esa materia? Bueno, este año nosotros hemos planteado algunas herramientas, digamos, de medidas transitorias por un año, que tienen que ver con elevar el impuesto al patrimonio nacional un 10%, elevar un 10% el IRAE a aquellas empresas que hayan facturado, tengan una facturación neta en el año anterior igual o mayor a $1 millón, cobrar un impuesto a aquellos sectores que han tenido suba de los precios internacionales de las materias primas superior a un 20% y poner un 2% a los depósitos de uruguayos en el sistema financiero en el exterior. Suponete que usted esto no lo mencionó en el discurso del domingo. No pude por razones, digamos,
de ahorro, digamos, de tiempo, pero... Porque usted mencionó 9, 10 medidas, 10 propuestas. Sí. Esta no estuvo. Nosotros no la dijimos en el acto. Ajá, pero forma parte, digamos, del planteo del PIT-CNT en ocasión de este Día de los Trabajadores. Sí, 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 sin duda. O sea, la aprobación de medidas tributarias específicas para esta coyuntura, con un periodo de duración. ¿Cómo, sí, una temporalidad de un año, digamos, en donde se hagan estos, no una reforma tributaria, pero estos ajustes tributarios, de modo también de solventar las propuestas que hemos hecho, ¿no? Es decir, estamos hablando de aumentar la inversión pública en infraestructura, es decir, de modo que genere trabajo, generar la recuperación del salario real para los trabajadores de la administración pública, mejorar la inversión de las empresas del Estado y particularmente mejorar o relanzar un plan de vivienda del país. Eso obviamente que implica inversión social del Estado, que fue la que se recortó en el presupuesto nacional. Bueno, nosotros ofrecemos herramientas a esos efectos. ¿No son estas herramientas? ¿Tienen una evaluación de cuánto se recauda con estas medidas tributarias que están proponiendo? O mejor dicho, ¿cuánto cuestan las medidas que en esas propuestas incluyeron? Nosotros estaremos entregando, digamos, al presidente de la República la propuesta concreta y completa con elementos de estimación de cómo contribuirían estos aportes que estamos haciendo. Pero lo central no son las herramientas. Para nosotros lo central son los fines. Para nosotros el Poder Ejecutivo lo que tiene que responder luego del 1 de mayo es si está de acuerdo o no que el funcionamiento espontáneo de esta economía, que objetivamente es concentradora y excluyente, requiere un papel del Estado proactivo que genere puestos de trabajo de calidad y saque de la pobreza a los más vulnerables. Si a esto se responde sí, bueno, las herramientas pueden ser distintas. Yo hablé y propusimos subir las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, que tienen un impacto rápido en sacar a la gente de la pobreza. Hablamos de subir el salario mínimo nacional, hablamos de inversión pública para generar trabajo, hablamos de estos retoques tributarios que ayuden en esa dirección. Suponete que no es por ahí y el Poder Ejecutivo tiene otros planteos. El planteo central del PIT-CNT es un ámbito de diálogo social para generar trabajo. Bueno, vengan con sus ideas, señores. ¿O van a solamente a basarse en los jornales solidarios? ¿Cómo será la reunión con el presidente de la República? ¿Cómo la concibe el PIT-CNT? ¿De qué manera se planta ante la reforma de la seguridad social? Una asignatura pendiente en el sistema político uruguayo que parecía que se iba a encarar este año, parece que está ubicada como prioritaria en la agenda política de este año. No está fácil. ¿Qué papel juega la Central de Trabajadores en ese sentido con el anuncio que hizo el domingo? Bueno, por esos lados retomamos enseguida la entrevista con Marcelo Abdala. Varios integrantes del gobierno salieron ayer a contestar al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a partir del planteo que realizó el domingo durante el acto por el 1 de mayo. Por ejemplo, eso de que se impulsa un proyecto de desarrollo y crecimiento excluyente. Bueno, a partir de esos ecos, estamos conversando con él esta mañana en la entrevista central. Tienen la reunión con el presidente este miércoles. Una delegación del PIT-CNT, usted la va a encabezar. ¿Quiénes más van? Bueno, hoy ahora el secretariado ejecutivo, que tenemos reunión ahora mismo, va a definir una delegación, me imagino una delegación representativa que permita, digamos, un diálogo razonable con el presidente de la República, donde nosotros tenemos una expectativa, ¿no? ¿Cómo es su vínculo con el presidente? Para mí es absolutamente razonable. Esto no habla de acuerdos y diferencias, sino desde un punto de vista tanto institucional como personal, una relación de respeto de los dos lados, digamos, ¿no? Cada vez que el presidente necesitó hablar con nosotros no tuvo problema, y yo la verdad que tampoco. ¿Y cómo va a jugar en ese ambiente de diálogo el planteo, esa crítica, esa denuncia que ustedes hicieron el domingo en el acto? Bueno, nosotros entendemos que analizamos con la rigurosidad de los datos cuál es la situación en que se está moviendo la estrategia de desarrollo, el trabajo y la desigualdad en el país. Yo aspiraría, para mantener una relación de respeto, es que el centro del 1 de mayo fueron las propuestas concretas que nosotros hicimos para generar trabajo y para mejorar a un conjunto de sectores que nos llegan a fin de mes. Hablemos del salario mínimo nacional, las asignaciones familiares, la recuperación salarial, el diálogo nacional para un plan de generación de puestos de trabajo.
esas propuestas tienen un centro ubicado en los sectores más desposeídos. Yo diría que la reunión es positiva si el Poder Ejecutivo no solamente nos responde de manera inmediata a los planteos que hicimos, sino si efectivamente se toma el tiempo de estudiar el planteo que allí hace el PIT-CNT, que mantiene siempre un nivel importante de iniciativa y nos devuelve una respuesta seria, digamos. No al barrer, no al barrer, sino si hay una respuesta fundamentada y seria. Usted decía que lo que tiene que pesar, lo que va a pesar en la reunión es la serie de propuestas, no el diagnóstico, en todo caso. No, es que las propuestas tienen mucho que ver con el diagnóstico, y nuestro diagnóstico es duro, pero son los datos de la estadística oficial. Fíjate, tú ponías el ejemplo del empleo, que el ministro decía, bueno, pero el empleo está en niveles inferiores al que estaba a nivel de la prepandemia. ¿Y quién dijo que no? Nosotros estamos criticando la calidad del empleo y sostenemos que un 37% de los puestos de trabajo que se han generado son los jornales solidarios, que son bienvenidos, pero son mucho más asistencia social que trabajo. Porque nadie puede considerar, si pongo los parámetros en el trabajo decente de que habla la OIT, que trabajar menos jornales y ganar 6.500 pesos por mes es un trabajo que te da para vivir. Bueno, entonces tenemos un esfuerzo que hacer en ese sentido, sin duda alguna, ¿no? Llama la atención, y ayer se mencionaba en la tertulia, lo mencionaba concretamente Ana Laura Pérez, que en la proclama, en los discursos del 1 de mayo pasado, no estuvo presente el desafío que tiene el mercado laboral, que tienen los trabajadores en un momento como este de cambio tecnológico, avance de la inteligencia artificial, robotización. Señalaba como que hay una tendencia a quedar atrapados por lo coyuntural, por lo del corto plazo, y no proponer, incluso lanzar iniciativas vinculadas con esos desafíos mucho más profundos que tiene el Uruguay y el mundo, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Por qué eso no estuvo? Bueno, en realidad, si tú planteas un ámbito de diálogo nacional para generar puestos de trabajo de calidad, y en el mismo ámbito tú te rifás la terrible revolución tecnológica que está habiendo en el planeta, ahí concuerdo concordaría con la visión crítica de ella, pero en realidad, expresamente, nosotros estamos ubicados en una esfera de tratar de unir a la formación técnica, a la educación técnica con el mundo del trabajo, en tratar de generar las mejores condiciones para que este cambio tecnológico, que no es solamente tecnológico, probablemente estemos a lo neo-schumpeteriano pensando en un nuevo paradigma tecnoeconómico donde cambian radicalmente muchas reglas del juego, bueno, tratando a eso aludía, porque no es solamente la pérdida de puestos de trabajo, la necesidad de reconversión de una parte de la plantilla laboral. Es el nuevo tipo de vínculos, ¿no? Nuestro equipo... Por ejemplo, la persona que teletrabaja en Uruguay para una empresa ubicada en el exterior, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es el sistema de seguridad social? ¿Cómo son las aportaciones y los beneficios asociados? Todo eso, ¿dónde está en el debate del PIT-CNT? Era lo que se planteaba, ¿no? Bueno, el proyecto Industria Integrada acaba de desarrollar todo un seminario con técnicos, por lo menos, digamos, de Argentina, de Brasil, especialistas en sociología del trabajo, en economía del trabajo, para analizar la llamada uberización del trabajo, es decir, todas las nuevas aplicaciones, los cambios sociales que significan, su impacto en las condiciones de trabajo, de horario, de salario, de ingresos, de seguridad social, y allí aparecían algunas hipótesis en donde estos nuevos trabajos revisten la apariencia de trabajo autónomo y más flexible, pero en realidad las formas de encadenamiento de estos trabajadores con empresas muy importantes, jugadores por lo menos regionales o globales, es aún mayor que lo que sucede en el mundo del trabajo asalariado, ¿no? Es decir, tienen la forma de empresa unipersonal o monotributista, pero en realidad están generando valor para una empresa. Y todas las dimensiones de cómo el movimiento sindical tiene una orientación, una política para encuadrar, organizar y promover los derechos de estos trabajadores que requieren soluciones nuevas, ¿no? Por eso, justamente es que cuando hablamos de reforma de seguridad social, en un momento donde va a cambiar radicalmente el trabajo,
se va a reducir el tiempo necesario para la producción de tal o cual bien o servicio. Se requiere en realidad pensar la duración del tiempo de trabajo con otros parámetros y va a reaparecer la reducción de la jornada de trabajo. Al mismo tiempo que tú tenés el problema del desempleo juvenil, pensar en una reforma que solamente mire aumento de la edad de jubilarse, reducción de los parámetros en que se liquida la jubilación y generalización de las AFAP, cuando debería ser una reforma mucho más rica, porque el tiempo de trabajo debe reducirse en el tiempo de vida de la gente. No está mal que aumente la expectativa de vida. Y cuando hay un 1% de la humanidad que se lleva la mitad de la riqueza al mismo tiempo que 3.700 millones de compatriotas, entonces hay una crisis de desigualdad. Por eso nos parece que es una discusión muy limitada. No se habló de financiación. ¿Por qué no se puede hablar de financiación? ¿Financiación de la reforma? De la seguridad social. No se habló nada de eso. ¿Por qué? Entonces, justamente comparto la visión, solamente que... No, está claro, por lo que usted señala, que el PIT-CNT está trabajando en estos asuntos. O por lo menos razonándolo, reflexionándolo. La pregunta era ¿por qué no se lo expone en una ocasión tan importante como el Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? ¿Por qué no se dedica minutos? Después de todo hubo 3 oradores del PIT-CNT hablando. Una oratoria, ¿no?, intensa en género, digamos, en género femenino. Sí. Que nosotros destacamos ahí porque es una cosa también importante del movimiento sindical. Yo creo que esos elementos están ubicados en la forma, si es que el Poder Ejecutivo aceptara este diálogo social para un plan de generación de puestos de trabajo, que tiene elementos que hacen en ese paraguas. Me parece que sí. Bueno, y a propósito de la seguridad social, ya que usted lo mencionó en más de una ocasión ahora, hubo en el discurso del domingo un posicionamiento muy contundente, ¿no? Un rechazo, ¿cómo lo llamó? Ideológico. No, es que este podría ser uno de los mecanismos que amplifica el ajuste contra la gente que vive de sus ingresos fijos, que si se da tal cual el informe que presentó los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión Técnica, sin duda alguna que va a tener el rechazo del movimiento sindical. Hasta ahora no hay un proyecto, ni siquiera un anteproyecto. Lo que está es el informe que elaboró la mayoría de los integrantes de la comisión de expertos técnicos que están alineados al oficialismo, ¿no? El gobierno viene trabajando en la redacción de lo que todavía no define como proyecto, anteproyecto, decía ayer el ministro Mieres. Mira, yo creo que las medidas de política que están ortodoxamente inspiradas en el paradigma neoclásico tienen umbrales de viabilidad. O se aplican al principio de la administración de gobierno o el tiempo que transcurre va, digamos, quitándole posibilidades de aplicación. Dicho de otra manera, a ver, no entiendo. Nadie va a plantear una reforma de seguridad social de este tipo que recorta derechos a poco tiempo de las elecciones nacionales. Entonces, todo indica que para hacer una reforma en serio debería convocarse a toda la sociedad, al sistema político y a los actores de la seguridad social, no como equipo técnico, sino como diálogo social orgánico. Es decir, que las partes hagan sus propuestas y sus compromisos de manera orgánica. Por esas razones que le planteamos al Poder Ejecutivo, lo mismo que planteamos sobre trabajo, que arme un ámbito para tener un diálogo social real, sistema político, gobierno, empresarios, jubilados, trabajadores, sobre cuál es el sistema de seguridad social que nosotros nos vamos a dar para todo un periodo, porque esto no se reforma todos los días, ¿no? El Poder Ejecutivo lo que tiene planeado, según lo que decía Mieres ayer, es elaborar el anteproyecto y ponerlo a discusión, primero de los partidos que integran la coalición multicolor, la coalición del oficialismo. Mieres entendía que también había que, en esta etapa misma, ya la del anteproyecto, tener la opinión, la consulta, la discusión con el Frente Amplio. Ustedes están entendiendo más que eso. Nosotros insistimos en lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, que las cuestiones de la seguridad social son las cuestiones del tripartismo y que para haber cambios en la seguridad social los directamente involucrados tienen que influir. Eso obviamente que no va en desmedro del sistema político, pero una reforma de la seguridad social sin la opinión orgánica, me refiero. No es que no hayan técnicos cercanos a las partes en la comisión que se hizo. Yo me refiero a una negociación orgánica, donde estén empresarios, trabajadores y jubilados, no es la forma de cambiar ninguna seguridad social. Para entender un poco mejor lo que usted señaló el domingo, ¿el PIT-CNT directamente no acepta el aumento de la edad de retiro? Al barrer no.
Se lo pregunto porque parece una medida obvia hasta por razones de evolución de la esperanza de vida, en fin, no es lo mismo 60 años hoy que 60 años hace 10 o 20 años en la vida de una persona, etcétera, ¿no? Más allá de que por supuesto está de por medio el desfinanciamiento del sistema, ¿no? Pero ¿en qué casos ustedes aceptan que se aumente la edad de retiro? Bueno, ahí el Poder Ejecutivo, ya que le gustó utilizar la palabra rifan, se rifa toda la revolución tecnológica que está habiendo, ¿no? Porque eso va a trastocar todos los esquemas del mundo del trabajo. Vamos a una jornada laboral más reducida, probablemente en muchos sectores vamos a una jornada laboral más flexible y vamos a un tiempo menor de la vida humana dedicada, digamos, al trabajo tal cual lo conocemos ahora. Yo no descartaría formas flexibles de combinación de jubilación y de trabajo, por ejemplo, para la cultura del trabajo, para la capacitación de trabajadores. Claro, yo de repente tengo mucho más conocimiento de la industria que de otros sectores, pero yo me imagino compañeras, compañeros que de repente no están en la condición de seguir trabajando al ritmo que la vida, digamos, estrictamente activa, que pudieran tener un tiempo X de trabajo y un tiempo de una jubilación y un tiempo X de trabajo, por ejemplo, para capacitar a las nuevas generaciones. Hay formas, digamos, ¿no? Pero el problema es que lo que se ofrece es un aumento al barrer de la edad de jubilarse que está determinado mucho más. No es al barrer, ¿no? El propio informe reconoce que hay situaciones distintas. Bueno, pero ahí lo que vos tenés es una tabla de que de acuerdo a cuándo naciste, pasás a 1 año más, 2 años más, 3 años más, 5 años más. Sin analizar muchos factores. Yo te pregunto esto, Emiliano, si la OIT recomienda que la financiación a la seguridad social, el empresario que tiene más solvencia que el trabajador pague más, o a lo sumo, mitad y mitad. ¿Por qué razón en Uruguay nosotros pagamos un 15% y el capital paga un 7,5%? Si yo te estoy diciendo que hay sectores que han logrado, digamos, depositar en el sistema financiero en el exterior 9.000 millones de dólares, o tenés bolsones que están capturando una renta extraordinaria, bienvenida, este es el régimen que favorece la renta, digamos, bienvenida para ellos, obviamente. ¿Por qué no encontrar formas de financiación que solventen una seguridad social donde no se pierdan derechos? ¿Por qué hablar solo del BPS y no de la caja militar? Es decir, a nosotros nos parece entonces que la verdad que el proyecto ese es muy sesgado en algunas cosas y se ha perdido cosas muy importantes para la seguridad social, ¿no? Y tiene problemas de viabilidad política. Si va a ser ese camino el Poder Ejecutivo, probablemente, capaz que no lo presentan, ¿no? Antes de eso, una pregunta a propósito de una de las afirmaciones que hizo recién. Ahí estaba metiéndose usted en el tema del financiamiento. Hace un rato le criticaba al informe de la Comisión de Expertos, de la mayoría de la Comisión de Expertos, que no se introducía en ese rubro. Para ustedes hay que cambiar el financiamiento de la Seguridad Social. Por lo menos ponerlo en discusión. ¿Y con qué tipo de medidas? No sé, hay que ver. Lo cierto es que aquí hay sectores que capturan una porción de la riqueza generada en la sociedad uruguaya enorme y que, digamos, no tienen, digamos, porque la concepción es a los mayahora no los toco. Ellos naturalmente van a encabezar el desarrollo económico del país y la gente tiene que esperar un derrame que nunca se produce. Porque esta sociedad no está organizada para el derrame, está organizada para la acumulación, la concentración y la centralización del capital. Entonces yo no digo tal o cual propuesta, yo digo, ¿por qué no hacemos una discusión integral? Porque en definitiva nos estamos rifando que el trabajo del siglo XXI va a ser recontra distinto. La gente que está estudiando ahora no saben qué va a trabajar en el futuro. Entonces no podemos hacer una reforma de la seguridad social por cada periodo de gobierno. Entonces yo creo que habría que abordarla con muchos más elementos. ¿Y la viabilidad política a qué aludía recién? Que nadie quiere pagar el precio político de una reforma, digamos, que reduce derechos a escaso tiempo de las elecciones. Por eso los neoliberales aplican digamos sus planteos más duros al principio de la gestión de gobierno. Bueno, probablemente esto sea un resultado del referéndum que los enlenteció un poco, digamos, en la aplicación de la reforma a la seguridad social. Pero, a ver, pero usted entonces admite que una reforma de la seguridad social va a incluir medidas antipáticas, va a obligar a tomar algunas decisiones que no son de las más simpáticas para la población. Por lo menos la reforma que sugirió la mayoría del Poder Ejecutivo en la Comisión Técnica, ¿no? ¿Puede no tener medidas antipáticas una reforma de la seguridad social? Hay que verlo.
Se requiere un cambio, ¿no? Si se discute la financiación con un criterio de equidad, la seguridad social es para contrapesar el desarrollo desigual que implica la sociedad capitalista. Se inventó porque antes la gente se lastimaba en el trabajo y no tenía que hacer, terminaba su vida y ya en la medida que no generaba valor se moría a la vera del camino. La seguridad social es un edificio muy vinculado a la negociación colectiva. La mayoría de las cosas de la seguridad social surgieron en Uruguay de los consejos de salario. Asignaciones familiares, pensiones especiales, y son medidas que contrapesan la desigualdad que tiene este régimen. Entonces, el problema es el siguiente. Si tú vas a tener un edificio, digamos, de seguridad social imbricado en el trabajo, tenés que mirar el mundo del trabajo, tenés que mirar la distribución, tenés que mirar la financiación. La seguridad social es para contrapesar los problemas que genera el régimen, ¿no? Estaba tratando de entender el razonamiento y con esto ya cerramos. Lo que usted dice es que, por ejemplo, la introducción de herramientas de financiamiento del nuevo sistema de seguridad social, con tributos como esos que mencionaba a determinados sectores de la población, a determinados sectores de altos ingresos, etcétera, contribuiría a darle mayor viabilidad política a una reforma que debe salir con el consenso más amplio posible. ¿Está hablando de eso? Estoy hablando de que para hablar de este asunto habría que poner todos los elementos arriba de la mesa, porque es un tema muy importante, ¿no? Es como cuando se creó en el año 43 la ley de consejos de salario. Fue, por un lado, una iniciativa del vallismo de la época. Hubieron distintos proyectos, pero el problema era el siguiente: se hizo una investigación del salario real en ese momento y daba salarios paupérrimos que no daban para vivir. Entonces se creó una forma de tener, digamos, un ámbito para mejorar el salario real o para que el mismo acompañe el desarrollo de la producción nacional. Con esto es lo mismo, yo creo que hay que tomarse el debido tiempo. Yo no quiero tirar contra el trabajo y la elaboración que hizo la comisión técnica, la reconozco, pero necesariamente es unilateral porque le faltaron abordar cuestiones. Si querés hablar en serio de seguridad social, ¿no? Marcelo Audala, dirigente de la UNRWA, la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, presidente del PIT-CNT, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Seguimos estos temas a ver cómo va el debate en las próximas semanas, ¿de acuerdo? Bueno, un gustazo. Ya continuamos, vamos en busca de la tertulia de este martes.